Bueno, estamos estudiando el libro de Ezequiel. Hemos tenido, yo diría a mi sorpresa, como lo fue para mí estudiar este sermón de hoy día o el mensaje de hoy día, muchas revelaciones que no pensaba de Ezequiel. Me ha sorprendido Ezequiel, gratamente, gratamente. No le tenía mucha fe cuando estábamos programando este calendario anual. Le tenía menos fe que a Judas como parte del equipo, pero me ha sorprendido gratamente, me ha confrontado en muchas áreas de manera positiva, diría yo. Yo espero que a todos nos esté pasando algo de eso, que se nos haya movido el piso en alguna área, para no entender que esto es contenido nomás, pues, sino que efectivamente Dios nos está hablando y hay algo de eso vivencial en nosotros. Y inicialmente, como la Amanda siempre me da la libertad de escoger lo que yo quiera de cualquier parte del libro, pero esta vez me dijo, no, quiero que tomes en consideración del capítulo 8 al 11. Y yo como soy un tipo obediente, ya llevo hartos años casado, así que he aprendido a obedecer. Eh, le hice caso, le hice caso. Y me di Está cuenta, grabado. sí, sí sé, sí sé, sí sé. Estoy cuidando todas mis palabras, están fríamente controladas. Y en ese estudio del 8 al 11 me di cuenta que estaba el 10. Y cuando estuve estudiando el 10 me di cuenta que hay ciertos teólogos que dicen que el capítulo más difícil de Ezequiel, adivinen cuál es. El El 10. 10. Y ¿saben, según algunos teólogos, cuál es el capítulo más complicado de todo el Antiguo Testamento? Adivinen cuál podría ser. El ¿El 2? capítulo 10 de Ezequiel. Mire qué interesante. Ahora entendí por qué la Amanda me lo dejó a mí. Ahora entendí. Me calza todo. El Buena onda la capítulo, manda, buena sí, onda. súper, súper simpática. Súper simpática. Gracias, Amanda. Así que estuve ahí en ayuno. No sé cuántos minutos en ayuno. Muchos minutos en ayuno. Y tratando de sacar adelante este mensaje. Bueno, dicho eso, quiero compartir con ustedes unas reflexiones que vamos a partirla en el capítulo 8, ¿ya? Así que si van al capítulo 8, yo creo que sería bueno para que partamos. Lo primero, ¿a quién de los presentes le gustan los programas de cámara indiscreta o cámara escondida? ¿Quién se ríe con ese tipo de programas? ¿Lo encuentran chistosos? Sí, a mí me gustan, a mí me gustan. Son como entretenidos, yo encuentro que son entretenidos. Y si uno pudiese conceptualizar el capítulo 8 de Ezequiel, uno podría decir que hay algo de esto, algo de este concepto de que no hay nada oculto. O sea, todo lo que pasa en el capítulo 8, cosas que se hacían como escondidos, como que no eran tan evidentes, el capítulo 8 lo muestra, lo muestra de manera muy explícita. Es más, demasiado explícita. Tanto que tú lo estás leyendo y tú empiezas a reflexionar en tu propia vida, en aquellas cosas que son tuyas y solo tuyas, y puedes ver a la luz del capítulo 8 que efectivamente frente a Dios no hay nada, pero absolutamente nada oculto. Nada oculto. Y desde la realidad de estos primeros, es lo que nos muestra, por ejemplo, que estos pecados que acá se nombran como 4, la imagen del celo, los ídolos de la casa de Israel, donde estaban todos estos animales pintados al interior del templo, el Tamut, que era un dios que probablemente algunos teólogos hablan que era el dios de la vegetación o la fertilidad, y se habla hasta la idolatría con el sol, que tenía que ver con este misticismo, ¿cierto? Con esto que era el sol era digno de adorar porque no era algo creado por el ser humano, sino que era de alguna manera divino. Entonces, todos estos pecados que están ahí muy presentes en el capítulo 8, que no sé cómo los dice su Biblia, pero acá la NTV dice idolatría en el templo, se reflejan de manera muy clara y precisa, muy clara y precisa. Y cuando seguimos con esa idea, porque cuando uno lee este bloque que yo le acababa de nombrar, del 8 al 11, no es aleatorio. En eso la banda fue sabia.
porque no es aleatorio, no es como del 8 al 10 o del 8 al 9, no, del 8 al 11 se lee como un gran bloque que tiene como núcleo esta idea de que Dios se va, de que la presencia de Dios se va, y eso pasa en el capítulo 10. Bueno, de hecho, este mensaje se llama La ausencia de Dios, se me había olvidado comentar. La ausencia de Dios le puse como nombre. Cuando pasamos al capítulo 9, la NTV dice masacre de los idólatras, uno puede ver que aquí hay varias cosas que son súper potentes. Estoy dando este trasfondo, para mí todo esto es introducción, estoy dando este trasfondo. Esto pareciera que Dios es, hay una visión que tiene Ezequiel, y algunos autores proponen que él efectivamente fue una visión, otros dicen que fue... ¿Se me escucha, cierto? ¿Sí? Es que escuché como un ruido. Otros dicen no, que estaba en Jerusalén, pero la tendencia es a pensar que fue efectivamente una visión, que no era que estaba de cuerpo físico, donde él estaba mirando todo esto. Y aquí uno puede ver que hay veces que como pueblo redimido tenemos que soportar las consecuencias de los sufrimientos de lo injusto. Y otras veces simplemente absorbemos los beneficios de Dios. Pero aquí el pueblo, uno puede ver que hay una visión de destrucción. Sin embargo, en medio de esa visión de destrucción del pueblo, hay salvación para ese pueblo. Hay una salvación para ese pueblo. Entonces, de repente, como cristianos o cristianas, queremos a veces siempre recibir los beneficios de Dios sin entender que hay consecuencias también sobre los actos que nos diciendo, Dios está aquí. ¿Me explico con eso? Para no complejizarlo más. La presencia de Dios está aquí, Dios está aquí. Entonces, cada vez que hable de la presencia, estoy diciendo Dios mismo, Dios mismo. Entonces, toda esta lógica de restauración tiene que ver en estos pasajes con la idea de que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y si se fijan ustedes, todos estos pasajes hacen referencia a algo muy literal para ellos y en cierta medida muy literal para nosotros, que tiene que ver con el templo. Que ahí está Dios. ¿Han escuchado ese dicho? Y lo estudiamos este miércoles pasado cuando hablábamos de la segunda parte de la parábola del buen samaritano. ¿Han escuchado este dicho? Creo que es chileno. Los árboles no me dejan ver el bosque. ¿Han escuchado alguna vez ese? Los árboles no me dejan ver el bosque, que es un dicho que quiere decir que es tan evidente lo que está delante que a pesar de lo evidente tú no lo logras ver. Y esto, que es tan evidente, uno no puede dejar de considerarlo desde la lectura crítica del texto. El templo significa algo hoy día para nosotros. Por más que para ellos tenga un significado eventualmente mucho más potente, mucho más real, en el sentido que estaba ahí, ¿cierto? Y para nosotros es una lectura más bien un tanto lejana, significa algo. Significa algo y tenemos que considerarlo en esta idea de restauración, en esta idea de estar con Dios, en esta idea de que Dios se va de un lugar, ¿de qué lugar? Hoy día más que nunca, todos nosotros de alguna manera sufrimos, por ponerlo ahí entre comillas, sufrimos con la idea de no ir a la iglesia, ¿cierto? Y algo de eso la Cata esbozó en un video muy chistoso con los chiquillos ahí a la luz de 31 minutos. Todo bueno, que echamos de menos de ir a la iglesia, todo bueno el video, Cata. Echamos de menos esta idea del templismo, por más que entendamos que no necesariamente Dios está ahí, todos nosotros queremos estar ahí, o muchos de nosotros queremos estar ahí, ¿cierto?
queremos estar ahí. La idea del templismo, ¿por qué? Porque entendemos que ahí está, de alguna manera, la presencia de Dios, o ahí está Dios mismo. Llámese un edificio como el que tenemos nosotros, que es literalmente un edificio, para otras comunidades cristianas será una casa, para otras comunidades con menos recursos será una carpa, o simplemente un terreno pelado con 4 palos y unas cosas arriba que le cubran el rocío de la noche. Pero la idea de estos lugares sagrados ha estado rondando siempre. Recuerden ustedes en el Nuevo Testamento, cuando Pedro y los discípulos tienen esta epifanía con Jesús, y lo primero que se le ocurre a Pedro es decir, maestro, hago una enramada aquí, como nos quedamos a vivir acá, que está todo pasando, estamos viendo la misma gloria de Dios aquí. Y Jesús le dice, no, tenemos que bajar a la realidad, a la vida misma. Esta idea de quedarnos a vivir en estos lugares sagrados es muy fuerte. Y de hecho, parte de esa experiencia es la que nosotros hoy día y muchos cristianos sienten como incompleta. De alguna manera intentamos llevar adelante nuestra vida cristiana a través de los elementos digitales, ¿cierto? Intentar seguir teniendo esta relación, seguir haciendo comunidad, seguir siendo cuerpo, tener esta noción de cuerpo, pero si nos dijeran, oye, mañana, o claro, el día de mañana domingo, mañana es templo, y nadie se contagie, estoy seguro que muchos iríamos. Estoy seguro que muchos iríamos. Si estuvieran todas las condiciones, todos iríamos a disfrutar lo que delante estaban conversando. Esta relación de tocarse, de abrazar, bonito. Pero sin embargo, el templismo se convertido en idólatra. Entonces, esta idea del templo viene desde Salomón. Conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 22. Crónicas 22. ¿Se acuerdan ustedes que en el... Acá estoy buscando yo también. ¿Se acuerdan ustedes que hablando del templo de Salomón, David tuvo la genial idea de hacerle un templo a Dios, ¿cierto? ¿Recuerdan ese pasaje o ese periodo? Tuvo la idea de hacerle un templo a Dios y sin embargo Dios le dice, bien David, estoy parafraseando a la chilena, bien David, te pasaste, pero buena idea, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, lo va a hacer tu hijo. Y en el capítulo 22 se nombra la gloria de este templo, la idea de donde Dios tenía que estar, ese lugar, ese templo, tenía que ser perfecto. Y podemos ver que David no dejó nada al azar. Y las características de los materiales que acá se ocupan, a ver, leamos algunos de ellos. Por ejemplo, versículo 14. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro. ¿Logran dimensionar esta cosa? Hay 3.400 toneladas de oro. Toneladas de plata, de hierro, de bronce, que es imposible pesarlos. También ha reunido madera, piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Cuenta con un buen número de hábiles carpinteros, canteros, artesanos de toda clase. Además cuenta con expertos en orfebrería, en platería, en trabajadores del bronce, del hierro. Quiero que se fijen. Lo que está pasando aquí es que ese lugar donde Dios tenía que estar, tenía que ser perfecto. Y es así, como de hecho, cuando se cuentan las maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón está incluida en una de ellas. Está incluida en una de ellas. De esto estaba hecho este templo. Un templo que creo que se demoró, corríjame usted, me parece que son como 7 años, si no me equivoco, si alguien lo googlea por ahí, pero creo que se demoraron como 7 años en construir este templo. Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Primera de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando este templo se construye, miren lo que pasa.
en el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor, así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, hacer la pega, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Dios había coronado esa edificación con su presencia, la gloria de Dios, el peso de Dios estaba ahí. Efectivamente, ya no era un edificio cualquiera, ahora se entendía que el templo era la residencia, el lugar de Dios. Y esta idea del templo sagrado, del templismo, de que Dios está ahí, se empieza a pervertir en el tiempo. Se empieza a pervertir, tanto así que ya leímos estos pecados que se hacían ahí mismo, en el templo mismo, los versos que acabamos de leer. Entonces, este templo ya estaba siendo profanado. Había cultos de manera explícita a otros dioses. Entonces, esto nos lleva a interpelarnos a nosotros, a interpelarnos. Si uno dice, es posible, y le hago la pregunta a ustedes, y me hice la pregunta toda esta tarde de esta idea, mientras pensaba en este mensaje, ¿de qué manera, a mí, a Andrés Santibáñez, háganse la pregunta a ustedes, ¿de qué manera en mi lugar de cristiandad, en lo que yo entiendo que es mi lugar de ser cristiano, están sucediendo aberraciones cristianas? Es posible que en mi cristiandad, en mi espacio de cristiandad, estén ocurriendo aberraciones cristianas como lo estaban ocurriendo aquí en el texto de Ezequiel, en el templo mismo donde entendemos que Dios reside, Dios está. ¿Es posible que ahí esté sucediendo? ¿Es posible que eso esté sucediendo en tu pieza? ¿Es posible que esté sucediendo en tu casa? Saca las cosas. ¿Es posible que esté sucediendo en ti? ¿De qué manera hoy día nosotros podríamos estar entendiendo que hay aberraciones cristianas, a tipos de idolatría, como bien lo explica el capítulo 8 en particular, a tipos de idolatría, por ejemplo, con personajes cristianos, históricos, teólogos, autores de libros? Yo no sé si le ha pasado a usted, pero de repente veo jóvenes amantes de teólogos más que de Cristo. Me parece muy extraño. Veo a jóvenes, a jovencitas, a cristianos en general, amantes de ciertas posturas de tal o cual pastor, antes de ver explícita o explícito un mensaje cristiano. No digo que uno no pueda tener su referente, no estoy diciendo eso, yo creo que los referentes son súper positivos, pero cuando eso tú lo pones en los hechos y ves que la balanza se desequilibra totalmente hasta al ser humano, algo raro hay ahí. Algo raro hay ahí. ¿Será posible que hoy día la idolatría esté asociada, por ejemplo, a nuestra cosmovisión personal? Que yo me cuadre más con lo que creo que de quién creo. ¿Se logra notar la distinción? Lo que digo creer de tal o cual tradición teológica cristiana, para mí es más importante que de dónde proviene eso, que es de Dios mismo. Entonces, eso podría ser hoy día un atisbo de idolatría. Ahora, podríamos esto seguirlo bajando a los elementos más domésticos y llegar a lo que está en la superficie, ¿cierto? Hay idolatría de verdad respecto no sé, por el culto a mi cuerpo, el culto a mi inteligencia, a mi estilo de vida, porque yo soy así, pienso así, etc. ¿Habrá algo de eso hoy día que está mellando o está quitando ¿cómo lo digo? Está expresando una adoración no pura en mi lugar de cristiandad hacia Dios, como lo que estaba pasando en este lugar santo de estos personajes? Porque el conflicto en el ser humano, o estas enfermedades o estas heridas, lo podríamos poner de esa manera, empieza a suceder cuando empiezan a ocurrir estos problemas. Cuando este desapego de Dios, recordemos que una de las frases que
a mí me gustó que se han dicho antes, creo que es que no está construido para estar lejos de Dios. Y toda relación se sitúe en que Dios está en un lugar, como ese lugar está profanado. Ya sea que tu comprensión se sitúe que no, que Dios no está en un lugar físico, sino que está en todo lugar, la pregunta es cómo eso de todo lugar sigue estando profanado por acciones como las que nombramos u otras que podríamos seguir nombrando y abrir los micrófonos y estar largamente discutiendo solo en este punto. Solo en este punto. ¿De qué manera construimos ideas? A ver, lo voy a poner de manera más doméstica. El otro día, bueno, a todo esto talagante, hoy día empezamos con la cuarentena, así que una locura total. Usted está más en Santiago más acostumbrado a esto, pero una cuestión mental, así como que te encerraron, te encerraron. Le fui a mi suegro a ayudar a cortar leña. Cortó unos, los que conocen la casa de mi suegro saben que tiene unos eucaliptos grandes, y los cortó y tenía que darle al hacha. Y estaba con el hacha ahí creyéndome todo un leñador, y corté un tronco y me saltó hacia mi pie, pero fuerte, pues fuerte, fuerte. Tanto así que me dejó un moretón y un chichón, pero don chichón. Y me salió sangre, se me hizo una costra, en fin. ¿A alguien le pasa esto? Que ve que la costra está sanando y no espera que sane, sino que se la saca, así, como que le faltan 2 días, no, pero yo me la quiero sacar ahora, y es como que es un imán, te llama a no dejar que sane. ¿Les pasa eso, no? ¿A alguien? Es chistoso, es como medio irracional, pero bueno, eso me pasa a mí al menos. Y uno puede ver que en ese ejercicio que uno lo tiene con su cuerpo, que es una cuestión súper tonta a lo mejor, uno lo puede ver cómo a veces se genera autoherida. Como heridas que están sanando y que están siendo curadas por Dios, uno no deja que sean curadas. Simplemente uno le mete el dedo así, no, esto está listo, pero no estaba listo. No estaba listo. No era el momento. No era el momento para mostrarle el dedo. No era el momento para jugar con esa costrita que estaba casi seca. Y algo de eso se expresa en estos versos. Como a través de tantas acciones que nosotros vemos que van siendo negativas para esta relación donde yo estoy y Dios está, terminan por conducirnos de alguna manera al verso 10, al capítulo 10, perdón, al capítulo 10. Y por lo demás, no debería causarnos sorpresa, ¿cierto? No debería causarnos ninguna sorpresa que lo que pasa en el capítulo 10 es consecuencia de muchas otras cosas. O sea, si nosotros no hemos hecho ejercicio, si no hemos comido sano, va a terminar la cuarentena y vamos a tener 5, 6, 7 kilos de más y nadie podría decir, uy, ¿cómo me pasó esto? No me di cuenta. Debiésemos ser capaces de unir los hechos y decir, bueno, por esto pasó, por esto llegamos a este punto, ¿cierto? Por esto llegamos a esta condición que no me entra ningún pantalón o solo me entran los polerones grandes, amarillos. No, una broma, no es una broma. Solo tenemos que ser capaces de darnos cuenta que llegar al capítulo 10 de Ezequiel no es un capricho de Dios, no es porque Dios es malo, no es porque Dios quiere hacerte sufrir, no es porque Dios quiere ver de qué madera estás construido. Es una construcción que esos mismos seres humanos empezaron a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros también. Vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio, capítulo 31, 16 y 17. Deuteronomio 31, 16 y 17. Y lo que pasa acá, como les decía, no debería ser sorpresa. ¿Y qué nos dice Deuteronomio? Esto que iba a pasar, este cumplimiento. Dice Deuteronomio, allí el Señor le dijo a Moisés, tú vas ahora a dormir con tus padres, pero este pueblo se rebelará y me será infiel
con los dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar. Me abandonará y anulará el pacto que he concertado con ellos. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Versículo 17. Cuando eso suceda, se encenderá mi furor con ellos, contra ellos, y los abandonaré, les daré la espada y serán destruidos, y les sobrevendrán muchos males y angustias. Y entonces dirán, todos estos males nos han sobrevenido porque nuestro Dios no está en medio de nosotros. Todo lo que de alguna manera se cumple en la vida de nosotros, casi nada es por sorpresa. De alguna manera hay una ley que en el Nuevo Testamento se ve de manera explícita en un verso muy lindo, que es la ley de la siembra y la cosecha, ¿cierto? Lo que tú siembras, en algún momento vas a cosechar. Y es lo que anticipa Deuteronomio y lo que vemos de manera súper explícita en el capítulo 10 de Ezequiel. Entonces, ¿qué pasa con esta idea de que Dios no esté? Y le hago esta pregunta a ustedes para que piensen unos segundos. Con todo esto de la pandemia, no sé si han pasado, o yo soy tan filosófico que me quedo pegado en estas cuestiones, o si alguien comparte mi línea de vez en cuando con un mate en la mano. ¿Qué cosas pasaron por el filtro y no pasaron? Se quedaron pegadas en el filtro. Hago la pregunta de otra manera. ¿Qué cosas a raíz de la pandemia ustedes ven ahora que son indispensables para ustedes desde la perspectiva de la fe? Desde la perspectiva de la fe, ¿qué cosas son indispensables, tan indispensables que ustedes dirían, no, yo puedo vivir, ya me di cuenta que puedo vivir sin esto, ya, ok, no hay problema. Sería bacán tenerlo, pero si no lo tengo no importa. Pero con todo lo que está pasando, me di cuenta que esto es vital. La vida en comunidad. Sí, pues sí lo pregunto. ¿Ah? ¿Patricio? La vida en comunidad. La vida en comunidad, eso es para ti. Súper. Bueno, abramos el micrófono, ya que Patricio dio su opinión en vivo y en directo. ¿Alguien quisiera, si es que ha pasado por esa reflexión, no estoy obligando que lo respondan, pero ¿qué cosas son indispensables para ustedes el día de hoy? Que ustedes dicen, no, sin esto, no, es vital. Hacer ejercicio y dieta. ¿Dubrasca qué cosa? No entendí. Yo hacer ejercicio y dieta. Ah, ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Yo iba a decir que agradezco mucho esta cuarentena porque he aprendido que es muy importante para mí dedicarle tiempo a sentarme a hablar con Dios. No hacer oraciones rápidas porque sí, sino que sentarme a hablar con Dios. Creo que eso es para mí como, si no hago eso, mi conexión con Dios se va a las payas. Ok, gracias Cata. A ese tiempo de calidad asociado a tiempo, no simplemente a lo cortito, sino a dedicarse tiempo. Bien, Cata, gracias. ¿Alguien más? Yo creo que unas cosas vitales, o sea, como ver que no era tan necesario quizá lo que nosotros hacíamos, sino que era más importante la relación que teníamos con Dios. Creo que si no tenemos esa relación, de nada sirve que las cosas que hacíamos, como lo hacemos por costumbre o por tradición, o porque de verdad por esta relación con Dios nos impulsa a tener como esas acciones, jugarnos, hacer cosas por Dios. Creo que esto es vital, la relación con Dios que podamos tener. Eso. Gracias, hermano. Gracias. Cuando uno lo mira desde el texto, ¿recuerdan ustedes la expresión de Moisés cuando está liderando a ese más de 1 millón de personas? Y se
le dice a Dios, este es el trato, tú vas conmigo y yo me muevo. Moisés entendía que la figura de Dios era clave en la sobrevivencia y en el cumplimiento de todo lo que Dios mismo le había dicho. Era esencial. O sea, si Dios no estaba con él, no tenía ningún sentido que se la diera de explorador, de lo que quisiera, del explorador del desierto, da lo mismo. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, no me muevo. Cuando David cometió el pecado, el gran pecado, le dice a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, David tenía muchas más cosas que podría haber perdido por ese pecado. Mucho más. Era rey, ¿cierto? Era rey. Pero sin embargo, lo único que consideró digno de tener era el gozo de sentirse salvo en Dios, de estar seguro en Dios. O sea, si hubiese habido un incendio de manera metafórica y David hubiese tenido que rescatar algo, dice, a ver, ¿a dónde está el gozo de la salvación? Esto no se me puede perder. Y sería lo único que rescataría. Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿qué rescatamos? ¿Qué es esencial, como decía el Manu, en esta relación con Dios? ¿Qué termina siendo esencial? ¿Qué termina siendo relevante en esta figura para ellos de manera más física de lo sagrado y lo humano, cuando se une esto sagrado y humano y se forma esta relación divina de la creación con su creador? Una creación hoy por hoy dañada, herida por diferentes motivos, y un Dios que quiere restaurarla. ¿Qué cosas esenciales hay ahí que no pueden perderse? Lo lindo es que Ezequiel, estamos aquí, ¿cierto? Recién en el 10. Ezequiel y usted ya terminaron Ezequiel, ¿cierto? ¿Sí? Sí, qué bien, qué bien. En la lectura final de Ezequiel, capítulo 43, nos habla que vendría esa restauración, ¿cierto? Habría ese buen término de película. Y para nosotros, desde la lectura del Nuevo Testamento, ¿cómo entendemos todo esto? Porque si este mensaje terminara hasta aquí, podríamos decir que, bueno, cumplimos el desafío del análisis cultural, hasta por ahí, ¿cierto? Cultural y hermenéutico de ahí. Pero ¿cuál es el desafío para nosotros hoy en el Nuevo Pacto? ¿Qué es lo que nos dice la idea extendida de Dios, de esta unidad del antiguo pacto, de lo que Dios hizo con ellos, y qué es lo que Dios hace con nosotros hoy día? Yo los quiero llevar a 1 Corintios 6, del 19 al 20. Y aquí quiero detenerme unos minutos. Quiero que leamos el 19 y el 20, pero voy a leer un poquito más. Pero quiero que pongan ojo en el 19 y el 20, ¿ya? Pero quiero leer el contexto de por qué esto es importante para nosotros hoy. Y por qué tiene tremenda relevancia, particularmente para la juventud. Ustedes que son chiquillos lindos, chiquillas lindas, todos jóvenes. Escuchen bien. Ustedes dicen, ustedes, Iglesia de Corinto, mucho, ya. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Estoy leyendo el 12. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago, y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor.
¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Logra leer el entrelínea del bofetazo a la cultura griega en estos pasajes? Que se veía el cuerpo como algo negativo, como la prisión del alma. ¿Logran leer ese tufillo que hay por ahí? Sigo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta, y este versículo se lo saben de memoria, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que viven ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Logran entender esta intertextualidad? Así voy a decir un nombre complicado para que vean que pasé por el seminario. Esta intertextualidad que pasa en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Esta idea de que en el Antiguo hay una idea de templo, que Dios está ahí, y esta idea del Nuevo, que también hay un templo y Dios está ahí. ¿Logran ver eso? ¿Y de qué manera ese templo que estaba siendo profanado antes, con lo que ya hemos nombrado, la pregunta es, ¿hoy día seguimos profanando el templo de Dios? Yo sé que no es muy grato, pero uno no le puede sacar el pecho a las balas con reflexiones tan profundas como las que nos entrega Ezequiel, desde esta mirada. No podemos siempre hablar de lo metafórico, que Dios se va, Dios se va, Dios se vaya, es lo que nos dice el capítulo 8 de Ezequiel, y que después Dios regresa y al final de Ezequiel, ¿cierto? No, tenemos que considerar de dónde Dios se va. ¿De dónde? Y para ellos, de manera súper explícita, visual, era el templo donde Dios reside. ¿Y qué pasaría hoy día, para ti o para mí, que esta misma idea de que Dios se vaya de ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasaría? Imagínate un segundo eso, un segundo eso. ¿Vieron la película? Es un tantito vieja, pero igual yo creo que alcanzaron a verla. Space Jam, de una película animada, pero que también es de personas, el basquetbolista, ¿cómo se llama? Michael Jordan, de Michael Jordan. La mejor Sí, película de todas, la mejor, la mejor. Se fijaron que esa película retrataba un elemento súper clave de la película, que a gente que tenía ese talento de jugar al básquetbol, se lo quitaban y como que quedaban personas ese talento. La pregunta es para nosotros, ¿qué pasaría si Dios se va? Así como se va de este templo, de la lectura del Antiguo Pacto, ¿qué pasaría si de este templo La Dios se vida va? no ¿Qué te tiene pasa? sentido. No pido una respuesta rápida, pido que lo piensen. Hay un pastor ¿Sí, español, Pato? él, creo, ¿no? ¿Tú lo ves? Perdón, ¿Me escucha o no? ahora sí, dale de nuevo, por favor. Un pastor español que creo que se llama Itiel algo, no me acuerdo. Itiel Arroyo, Itiel no sé cuánto. Y tiene arroyo grande. Sí, pues. Y sabes que él da un mensaje heavy que dice que uno de los pasajes que más le duele en la Biblia es uno que tiene relación con Sansón cuando
el Espíritu de Dios abandona a Sansón y Sansón no se da cuenta. No se da cuenta de que él ya no contaba con el favor de Dios. Yo creo que nos puede pasar eso, de que creemos contar con él y en realidad no estar con su favor. Si aceptamos a Cristo vamos a tener el Espíritu Santo, pero me refiero a la ausencia de la presencia o del favor de nuestro Señor. A mí me daría pánico estar en esa situación sin darme cuenta. Quiero ponerlo en esa situación porque así como uno puede intentar comprender el golpe que significó para estos primeros oyentes de Ezequiel, esa idea de que Dios no estaba presente. Lo que nos dice el capítulo, no sé qué, el capítulo 10, que Dios ya no estaba ahí. Después lo repite al final del capítulo 11, del versículo 22 al 25. Capítulo 10, versículo 18 de Ezequiel. Luego la gloria del Señor salió de la entrada del templo. Dios ya no estaba. Una de las crisis que podría experimentar la iglesia de todos los tiempos, pero hablemos de este tiempo, es efectivamente eso. Creer que hay esta relación con Dios, creer que hay esta relación recíproca de Dios, de amor, pero en realidad nunca tuviste nada. O hoy no hay nada. Creer que hay historias humanas lamentables, pero hay matrimonios que han quebrado, pololeos que se han roto, amistades que se han roto, porque simplemente descansaban en un título. Creían que eran amigos, creían que eran matrimonio, creían que eran novio o pololo. Y la verdad es que el título no pudo sostener la relación, o el título no era un reflejo de lo que ahí estaba pasando. No era un reflejo de lo que ahí estaba pasando. Ya, a mí me hizo pensar mucho este pasaje, porque pensé en mi estudio que iba a llegar a otro lugar desde que lo estudié. Y después que iba estudiándolo, me fui dando cuenta que esto me llevó a pensar mucho en cómo está esta relación de ahora yo soy ese lugar, yo soy ese templo donde Dios reside. ¿Y qué pasaría si a mí me pasara lo que le pasó a eso, que Dios ya no estaba? Si yo no me doy cuenta, como decía el Pato, parafraseando la experiencia de Sansón, si yo no me doy cuenta, porque cuando uno dice Dios te bendiga, de alguna manera está diciendo que tengas ese apoyo activo de Dios, ¿cierto? Yo quiero que el apoyo activo de Dios vaya contigo. Cuando yo digo que Dios te bendiga, Pato, Dios te bendiga, Cata, Adi, Amanda, estoy diciendo eso. Y si no soy capaz de darme cuenta que no tengo ese apoyo activo de Dios, si yo sigo de largo y no veo que vinieron estos marcianitos y me sacaron lo esencial, como estos basquetbolistas, ¿cierto? Que me sacaron esto y yo sigo delante como que aquí no ha pasado nada, es porque hay algo muy grave en mí. Hay probablemente no una costrita, hay probablemente una enfermedad sistémica. No es simplemente un chichón. Una enfermedad autoinmune. Claro, ¿cómo se llama esa enfermedad que te duele todo el cuerpo? Hay una enfermedad que dicen que duele todo. Coronavirus. Fibromialgia. Fibromialgia, esa. La fibromialgia dice que te puede doler cualquier parte del cuerpo, en cualquier momento, y con niveles de dolor. Igual traen un pedacito para probarlo. Ya, trae un pedacito, Pato. No. Estamos escuchando todo. Que la verdad. Sí, trae pasito, po. Para todos, sí, para todos. Ya. Ya volviendo, después de esos comerciales gastronómicos,
yo los quiero llevar a reflexionar en esto e ir aterrizando ahora, ir aterrizando, para que después no digan que predico muy largo. Ir aterrizando en esta idea de que a Dios simplemente no le interesa tu aspecto o tu idea inmaterial de ti mismo. Esta idea de ser santo por dentro, esta idea de que algunos sostienen que a Dios le interesa solo tu corazón, ¿cierto? De nuevo, que te quedaste pegado. ¿De nuevo? Calma. Ya, ok. Espérate, te informo, te aviso. Aguántate un poco. Mueve las manos, a ver si cuando te pones... Creo que eres solo tú, Sandy. Está súper pegado el caballero. Pero, ¿yo estoy pegado o es la Sandy? Es la Sandy, parece, que es Sandy, internet. parece que eres tú. Ahí se va a salir, va a entrar de nuevo, yo creo. Ya, vuelvo entonces. Lo que estaba diciendo es que hay esta idea mentirosa que de repente a Dios le interesan partes de ti, ¿cierto? O esta idea romántica que dicen que no, Dios le interesa tu corazón. Y no, pues Dios le interesa todo de ti, todo, no solo tu corazón, no solo tu experiencia cristiana dominical, ¿cierto? Hoy por hoy, la experiencia cristiana virtual, que te conectes a un Zoom y actúes ahora, literalmente, actúes como un cristiano, con un par de comentarios religiosos y un par de versículos bíblicos que los tenía apuntados por ahí. Sino que a Dios le interesa tu integralidad, tanto así que cuando se habla del templo, se habla del templo desde un sentido físico de tu cuerpo. Así como en el Antiguo Pacto se hablaba del templo con este oro, con este hierro, con estos metales preciosos, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, y este templo ahora eres tú, inclusive de manera física. De manera física también tú eres el templo, no es solo de la manera como te concibes a ti mismo como cristiano, interiormente, sino tú. Y como en esa honra a tu cuerpo, también se entiende la integralidad del cristiano o de la cristiana o el ser humano frente a Dios. Yo los quiero llevar y cierro con esto, a reflexionar en este punto. A reflexionar en esto. ¿Está Dios hoy día presente en el templo que eres tú? Y planteo una segunda pregunta. ¿Hay atisbos de idolatría o no cristiandad o no santidad en tu templo, en tu contexto cristiano, en tu contexto religioso? Que la palabra religión no es fea, una palabra linda por lo demás, que nos religa con Dios, ¿cierto? Nos une a Dios. ¿Hay algo de eso? Porque si hay algo de eso, y lo planteamos de manera cronológica, diríamos que tenemos los capítulos primeros de Ezequiel y tenemos hasta el 9 para darnos cuenta. Porque llegando al 10 va a pasar lo que es evidente. Te vas a sentir lejano a Dios. Desde este escenario, desde el nuevo pacto, no necesariamente porque Dios se haya ido, sino porque tú te fuiste. Porque tú te fuiste de esa presencia inmanente de Dios, de esa idea de Dios en ti, porque Dios está ahí ahora en todo lugar, ¿cierto? En todo lugar, no necesariamente en un lugar específico, sino está en todo lugar. Si no entendemos esto, vamos a estar todos nosotros llevando adelante una idea de cristiano o cristiana sin Dios. Una idea de iglesia sin Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Me explico con esto? Una idea de fe sin el autor y consumador de nuestra fe. Y eso no hace otra cosa que simplemente ahondar estas heridas, que ya sea que fueron provocadas desde otro, como estos dioses extranjeros que estaban aquí, y que yo tomé esas realidades, se las incorporé a mi realidad cristiana y metí esos dioses a mi templo, y lo adoré, y rayé el templo, y
con animales y adoré el sol porque encontraba entretenido el mundo místico. Cuidado con todas esas cosas, cuidado con todas esas señales, esos mensajes que hoy día ustedes ya leyeron y que por estos días Dios te está, yo no tengo la menor duda de que Dios a todos nosotros nos está hablando. Y que en alguna área de nuestra vida esto tiene que estarnos haciendo, ¿cómo se dice? Ruido. Tiene que estarnos haciendo ruido.